Parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos X y Y del plano cartesiano que se equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamada directriz. Los elementos de la parábola son: foco, determina la posición y dirección de la apertura de la parábola o el punto fijo. Directriz, una línea recta que se encuentra fuera de las ramas de la parábola. Eje de simetría o focal, es una línea vertical que pasa por el vértice y divide la parábola en dos partes. Vértice, punto de la parábola que intersecta al eje focal. Distancia focal, distancia entre el vértice y el foco o entre el vértice y la directriz. La fórmula de la parábola depende cómo esté posicionada, ya sea si es vertical o horizontal. La fórmula vertical es la ecuación ordinaria al centro del origen, que es la de x al cuadrado igual a 4py, y la horizontal es la de y al cuadrado igual a 4px. Y también está la fórmula general, que la vertical es la de x al cuadrado más dx más ey más f igual a 0, y la horizontal es la de y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Un ejemplo de un ejercicio de la parábola horizontal sería: determina la ecuación, elementos restantes y realiza la gráfica de una parábola con el vértice en el origen y su foco que es de menos 3,0. Lo primero que haremos será trazar el plano cartesiano, luego ubicaremos los datos que nos dan. El vértice va en el origen, así que eso es 0,0 y el foco tiene como coordenada menos 3,0. Cuando tú ya debes saber que 3 es x y 0 es y, entonces como tienes menos 3, pues nos movemos al lado de los negativos y así es como ya tenemos el vértice y el foco. Tanto vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es la de y cuadrado igual a 4px. Un dato importante, vamos a encontrar p porque con ella va a salir todo lo demás. ¿Y cómo hacemos eso? Pues solo es saber cuánto hay del vértice al foco, que eso es menos 3, o que la p es el número que tiene el foco, y sustituimos en la ecuación y al cuadrado igual a 4 por menos 3x. Simplificamos y nos queda y al cuadrado igual a menos 12. Esa es la ecuación de la parábola horizontal centrada al origen. Y ahora vamos a encontrar la directriz y la longitud del lado recto, que directriz, su ecuación es de x igual a menos p. Sustituimos x igual a menos por menos 3, entonces menos por menos es igual a más, así que x es igual a 3, y así que la directriz es 3, y ahora la longitud del lado recto y su ecuación es LLR igual a 4p, y sustituimos y nos queda como 4 por 3, que eso nos da 12. Y es así como finalizamos el ejercicio de la parábola centrada en el origen. Y recuerda que este ejemplo es de la parábola horizontal. Elipse. Definición de elementos y trazado de la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre dos puntos. Elementos de la elipse. Elipse, focos, eje focal, eje transversal, vértice, semieje mayor, semieje menor, distancia focal, centro, eje mayor y eje menor. Es importante que observes que con el semieje mayor A, el semieje menor B y con la distancia focal C se forma un triángulo rectángulo, siendo a la hipotenusa. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras podemos relacionar esos tres elementos. A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esta relación funciona también para el caso de la elipse vertical. Excentricidad de la elipse. Otro elemento importante de una elipse es su excentricidad E, que se define como la razón E igual a CA. ¿Qué ocurre con la forma de la elipse cuando la excentricidad tiene un valor cercano a 0? ¿Y qué ocurre con la forma de la elipse cuando su excentricidad tiene un valor cercano a 1? Ecuación de elipse en la forma estándar. Una sección cónica o cónica es una forma resultante de la intersección de un cono circular recto con un plano. El ángulo en los que el plano intersecta el cono determina la forma. Las secciones cónicas también se pueden describir mediante un conjunto de puntos en el plano de coordenadas. Más adelante veremos que el gráfico de cualquier ecuación cuadrática en dos variables es una sección cónica. Los signos de las ecuaciones y los coeficientes de los términos variables determinan la forma.
Esta sección se centra en las 4 variaciones de la forma estándar de la ecuación de la elipse. Una elipse es el conjunto de todos los puntos x, y en un plano tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos es una constante. Cada punto fijo se llama foco, en plural, focos. Podemos dibujar una elipse con un trozo de cartón, 2 chinchetas, un lápiz y un cordel. Coloque las chinchetas en la cartulina para formar los focos de la elipse. Corte un trozo de cuerda más largo que la distancia entre las 2 chinchetas, entre paréntesis, la longitud de la cuerda representa la constante de la definición. Fije cada extremo de la cuerda a la cartulina y trace una curva con un lápiz tensado contra la cuerda. El resultado es una elipse. Esta figura muestra 2 chinchetas clavadas en un papel con un trozo de cuerda suelto entre ellas. Un lápiz tira de la cuerda y, al moverse, dibuja una elipse. Toda elipse tiene 2 ejes de simetría. El eje más largo se llama eje mayor y el más corto eje menor. Cada extremo del eje mayor es el vértice de la elipse, en plural, vértices, y cada extremo del eje menor es un corvértice de la elipse. El centro de una elipse es el punto medio de los ejes mayor y menor. Los ejes son perpendiculares en el centro y los focos también se encuentran en el eje mayor, sobre todo que a la suma de las distancias de los focos a cualquier punto de la elipse, entre paréntesis la suma constante, es mayor que la distancia entre los focos. Hipérbola. ¿Qué es? Es un lugar geométrico de dos puntos. Tal es la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos. Focos. Es constante. 1. Focos. Son los puntos fijos F y F, eje principal o real. Es la recta que pasa por los focos. 3. Eje secundario o imaginario. Es la mediatriz del segmento F y F, 4. Centro. Es el punto de intersección de los ejes. 5. Vértices. Los puntos A y A, son los puntos de intersección de la hipérbola con eje focal. Los puntos B y B, se obtienen como intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro. Uno de los vértices y radio es C. 6. Radios vectores. Son segmentos que van desde el punto de la hipérbola a los focos PF y PF, 7. Distancia focal. Es el segmento FF, y de longitud 12. 8. Eje mayor. Es el segmento AA, de longitud 2A. 9. El eje menor. Es el segmento BB, de longitud 2D. 10. Eje de simetría. Son las rectas que contienen el eje real. 11. Asíntotas. Son recetas de ecuación. 12. Relación entre semejantes. B al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. La manera correcta de trazar una hipérbola sería: como primer paso, tendremos que colocar un punto, que este será el centro de la hipérbola. A continuación localizaremos los vértices. Dentro de esta tendrán que ser la misma distancia del centro. Después colocaremos los focos. Estos, al igual que los anteriores, tendrán que ser a la misma distancia del centro. A continuación trazaremos un círculo desde el centro de la hipérbola y tendrá que pasar por los focos. Esto nos permitirá poder retrazar el rectángulo, que nos servirá de base para dibujar la hipérbola. Trazaremos un rectángulo. Al trazar el rectángulo tendremos que trazar asíntotas. Por último paso trazaremos la hipérbola desde su punto vértice. Y así habremos concluido con el trazo de la hipérbola. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la ecuación pertenece a una hipérbola. Se preguntarán, ¿y cómo sabemos eso? La ecuación es una igualdad que contiene letras. La ecuación de la hipérbola tiene que tener dos variables, que son x y y ambas tienen que estar elevadas al cuadrado y deben tener diferentes signos, ya que sea menos o más. Sabemos que los vértices y los focos de la hipérbola se encuentran sobre un mismo eje y este define si es horizontal o vertical. La letra A es la distancia del eje semitransverso, que es el centro hacia un vértice. La letra C es la distancia del centro a los focos y se calcula en base de A y B.
Por ejemplo, x al cuadrado dividido entre 16 menos y al cuadrado dividido entre 36 es igual a 1. Sabemos que x es el eje focal porque es positivo. A esa ecuación le asignamos a los números de abajo, que serían 16, a las letras, que serían a y b, y estaría así: x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b2 nos daría como resultado igual a 1. Y tendríamos que sacar la raíz cuadrada de a y y, las cuales quedarían como a igual a 4 y b igual a 6.